Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Luis Miguel Tutalcha Solarte y pues en esta ocasión voy a hacer un pequeño video sobre cómo funciona mi circuito eh, en físico y en digital del curso de instrumentación, en el cual pues se trata de una medición de un sensor de temperatura con un circuito de acondicionamiento donde vemos sus etapas de medición, su etapa de acondicionamiento de señal y su etapa de procesamiento de señal. Entonces, como podemos observar y como ya sabemos que cuando estamos a 0 grados centígrados pues no debe haber ningún LED encendido, y cuando vamos subiendo la temperatura, ¿sí? Tal cual, pues van a ir subiendo vamos a ir prendiendo los LED. Entonces cuando llegamos a 50 grados, ¿sí? Podemos observar que los LEDs van a ir encendiendo hasta llegar a estar encendidos todos una vez estemos en ese rango de temperatura. Y al igual, cuando vamos mermando la temperatura, pues vamos a poder observar, ¿sí?, que los LEDs se van a ir apagando, ¿sí? Al igual que la tapa de amplificación va a ir mermando el amplificador, ¿sí? Y va a ir mermando también en el filtro, porque pues este voltaje se debe mantener, ¿sí?, tanto en el amplificador como en el filtro. ¿Sí? Cuando llegue pues a 0 grados, vamos a ver que en el amplificador tiene que haber 0 voltios, ¿sí? 0 voltios en el amplificador, y en la salida del filtro también hay 0 voltios, ¿sí? Entonces, si vamos al circuito en físico, vamos a tener entonces, por parte de la pinza nos va a medir el puente de Wheatstone, y por parte del tester nos va a medir el amplificador, la salida del amplificador. Entonces aquí tengo el circuito. Mi potenciómetro va a ser mi termistor o mi sensor, porque pues recordemos que un termistor o un sensor de temperatura es una resistencia variable. Entonces en este caso el potenciómetro pues me va a hacer las veces del sensor. Tenemos entonces el amplificador, ¿sí? Tenemos el filtro, el LM324, y tenemos el integrado de LM3914, que va a ser el de acondicionamiento con los LED. Entonces, como podemos ver, como mencioné, pues ahí estamos digamos que estamos en 0 grados centígrados, y en este caso tenemos los LEDs apagados. Cuando empecemos a variar el potenciómetro, lo que vamos a ver es que cada uno de los LEDs va a ir prendiendo de acuerdo a la variación del potenciómetro. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos pues el circuito como tal, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es empezar a variar el circuito. Ahí digamos que al yo mover el potenciómetro, vamos a registrar que el LED se ha encendido, ¿sí? Entonces ya tenemos un cambio allí, un cambio un cambio en el voltaje, ¿sí? Muy pequeño. Vemos que subió a 0.7, y vemos que aquí ya tenemos por parte del puente de Wheatstone 6.40 voltios, ¿sí? 6.40 voltios. Entonces al yo empezar, ya tenemos un LED encendido. Entonces al yo empezar a variar el potenciómetro o la temperatura como tal, vamos a empezar a visualizar que van a ir prendiendo. Vemos cómo van cambiando los voltajes, ¿sí? Y pues para cuando lleguemos más o menos, ¿sí?, aproximadamente a 5 voltios, vemos por parte del amplificador en el tester, ¿sí?, la salida del amplificador en el tester, estamos llegando a 5 voltios y ya los LEDs están totalmente encendidos, ¿sí?, totalmente encendidos. Vemos entonces que cuando llegamos ya al final del potenciómetro, que ya no me deja dar más, tenemos una salida de voltaje del puente de Wheatstone de 4.76 versus el amplificador de 5.76, un voltio por encima, ¿sí? Pero pues podemos ver que si yo me mermo el potenciómetro, pues los LEDs aún no se apaga, porque él se va a empezar a apagar a partir de los 3.4 o 3, ¿sí?, aproximadamente, o incluso menos. Se empieza a apagar por la resistencia, por el divisor de voltaje que tiene la resistencia del LM3914.
Entonces vemos que él se apaga a partir de los 2.8, ¿sí? O 3.8 del amplificador o el 2.8 del puente de Wista, ¿sí? Y así uno a uno se va apagando, como podemos observar. Entonces espero que haya sido una explicación de parte vuestra idónea, y muchas gracias.